En el derecho clásico habían 4 formas de contrato: los verbis, los literis, los re y los nudo consensu. Se comenzaron a tutelar nuevas formas contractuales que el derecho justiniano recogió, otorgándoles una medida tutelar común. Son contratos inominados los convenios que, no coincidiendo con los contratos tipificados, se perfeccionan con el cumplimiento de una de las partes, es decir, a partir de que una parte ha realizado su presentación a favor de la otra, esta queda obligada a cumplir; de lo contrario, la primera queda en una medida procesal para exigir la contraprestación convenida. En los contratos inominados, la causa de contrato es la contraprestación. Los contratos inominados se clasifican en 4. La primera es doy para que des, cuando ambas prestaciones tienen por objeto transmitir la propiedad de una cosa. La segunda es doy para que hagas, cuando una de las prestaciones consiste en la transmisión de la propiedad y de la otra se espera determinado comportamiento. La tercera es hago para que des, cuando se presenta el supuesto inverso al anterior. Y la cuarta es hago para que hagas, si ambas contraprestaciones tienen como objeto un facere, el cual facere significa hacer. Los principales contratos inominados tenemos la permuta, que es un contrato do ut des, por el cual una persona transfiere a otra persona la propiedad de una cosa a cambio de que ésta le transfiera la propiedad de otro objeto. Está el aestimatum, el cual es un contrato por el cual una persona que ha recibido un objeto tasado se obliga a devolverlo después de un cierto tiempo, en caso de no haberlo vendido, o entregar el precio en caso de haber realizado la venta. Como siguiente tenemos el precarium, el cual es un contrato por el cual una de las partes concede el préstamo de una a otra persona que se le ha solicitado especialmente, la que se le obliga a restituirlo a la primera reclamación. Y por último tenemos la transactio, el cual es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, evitaban un litigio ya iniciado o previenen un litigio futuro, renunciando a la acción. En el derecho clásico, la transacción no era más que un pacto, pero ya en el derecho posclásico, se deviene a un contrato innominado. Concepto y evolución histórica de los pactos. Pacto se deriva del pacisis, que significa hacer las paces. Lo conceptuó la ley octava de la ley de las 12 tablas, pero es hasta la época clásica en donde se le da el significado de convenio jurídico. La mayor parte de la romanística considera que los pactos nudos solo tenían como efecto engendrar obligaciones naturales, de tal manera que su cumplimiento voluntario no podía considerarse como un pago de lo indebido. Es hasta el derecho justiniano cuando, si bien el pacto nudus no produce acción como medio de defensa, si se cuenta la efectuado con una excepción. Clasificación de los pactos. Los pactos pueden ser adiectos, pretorios o legítimos. En primer lugar tenemos los pactos adiectos, que son aquellos que son insertados en un contrato de buena fe, así teniendo por objetivo complementar o modificar las relaciones obligacionales que de ellos se derivaron y cuentan con eficacia procesal. Si los pactos se incorporaron en el momento de la celebración del contrato incontinenti, cuentan con la misma medida procesal que tutela al contrato. En segundo lugar, tenemos pactos pretorios. En este, el pretor tutela algunas convenciones, dándole así al actor la facultad de intentar directamente en juicio de la prestación pactada. De este mismo se derivan unas cuantas más, que es el pacto del juramento, en donde es el convenio por el cual dos personas, entre las cuales existe una controversia judicial o extrajudicial, deciden resolverla mediante un juramento, que es el ius iurandum, voluntario de una de las partes si la otra le ofrece atenerse a lo jurado, que es el ius iurandum de ferre. De la misma sale el constitutum debiti, que es el convenio por el cual una persona se compromete a pagar en un día fijo o un lugar determinado una deuda que ya sea propia o ajena. En tercer lugar, del mismo tenemos el receptum argentari, que es el convenio por el cual
Un banquero se compone o se compromete a pagar en una determinada fecha la deuda de un tercero, generalmente cliente del banco, que tiene fondos depositados y así. En el cuarto lugar, que es del mismo, tenemos al receptum nautarum cauponum stabularium, que esto recepta o consiste en convenios por los cuales son obligados los transportadores, hoteleros o arrendadores de establos a restituir a sus clientes las cosas que les habían dejado en custodia en el mismo estado. Por último del mismo, tenemos el receptum arbitri, que es el convenio por el cual una persona aceptada el fungir como arbiter. Es una cuestión controvertida de las partes contendientes que le someten. Por último tenemos los pactos legítimos, que los principales son el pacto de dote, que es la promesa de dotar para exigir el cumplimiento de lo convenido. En segundo lugar tenemos el pacto de donación, que es la promesa de donar, se crea a partir de Justiniano y es un vínculo obligatorio de clientes que le someten. Por último tenemos los pactos legítimos, que los principales son el pacto de dote, que es la promesa de dotar para exigir el cumplimiento de lo convenido. En segundo lugar tenemos el pacto de donación, que es la promesa de donar, se crea a partir de Justiniano y es un vínculo obligatorio de tutelado. En tercer lugar tenemos el pacto de compromiso, que es el convenio de virtud, en virtud del cual dos contendientes comprometen o encomiendan la resolución de una controversia entre ellos, de uno o más árbitros elegidos por ellos mismos. Y eso es todo.